En las últimas horas, el gobierno ha informado que se firmó un contrato adicional de energía térmica que se instalará en Esmeraldas y que fue adjudicado ya y firmado, que representa 91 megavatios, según lo dio a conocer el ministro de Energía y Minas. Esto en momentos en que crece la demanda de electricidad en el país y estamos a las puertas de un nuevo estiaje. Se suma este contrato por 91 megavatios a lo que aportará esta barcaza de polémica contratación. ¿Son medidas que pueden ayudar? ¿Son suficientes o hace falta mucho más por hacer para enfrentar el próximo estiaje? Buenos días, Liz, Orlando, qué gusto estar en Radio Pichincha, gracias por la invitación. Yo creo que el análisis es bastante más profundo y lamentablemente esto es como cuando a uno le da ya fiebre de 40 grados, el problema no es la fiebre sino lo anterior y uno se entera. En este caso, cuando hay apagones, la ciudadanía se entera de la crisis, pero el tras bastidores es lo importante. Según SENACE, digamos, son datos oficiales, la necesidad real del país o el déficit o el hueco, digamos, que se requiere es de más de 1080 megavatios. Esto es en equivalencia a un nuevo paute. Esa es realmente la necesidad que tiene el país. Entendemos que la estrategia del gobierno supone que vamos a comprarle 450 megavatios, que es full capacidad, la capacidad más amplia, no podemos comprar más, a Colombia, que es la capacidad de transmisión de 450 megavatios, lo cual no es tan realista, porque Colombia tiene también sus propias necesidades. Entonces ya vimos cómo a inicios de este año nos restringieron la venta, y evidentemente complicó las cosas. Pero supongamos estos teóricos 450 megavatios, más los 291 megavatios que están diciendo, son 320 megavatios lo que suman. Son cerca de 780 megavatios, llamémoslo así, en términos muy generales. Todavía nos faltan cerca de 200 o 300 megavatios. 500 y son de 1200. O sea, si suma 450 más 300. Los 380, digamos, lo que sea, igual está necesitando unos 300 algo megavatios. O sea, vamos a tener apagones igual. Espero equivocarme y, digamos, no puedo celebrar que tenía la razón, de verdad espero equivocarme, pero hay un riesgo muy grande de que tengamos nuevamente apagones. Y todo esto que estamos hablando, ¿en función de qué razón, causa está ocurriendo? ¿Hasta dónde? Ya lo que se ha dicho, la falta de prevención, de planificación, pero hubo 2 o 3 meses, es decir, abril, mayo, junio, en el que se pudo resolver, se pudo avanzar en esa planificación o resolución del problema. ¿Dónde está la causa? No es tan fácil, no es tan fácil. Realmente hay que ser sensatos en la vida. O sea, uno siempre puede culparle al gobierno de turno, pero el desfase viene de más de una década. O sea, realmente, excepto el Coca-Cola Sinclair, a partir de ahí no se ha hecho inversiones importantes en el sector eléctrico. Y hay unas causas internas mucho más graves que se tienen que corregir. Permítame desarrollar un poco esta idea. Como yo les decía, el tema de la fiebre es lo último que uno se da cuenta cuando uno ya está complicado de salud. El tras bastidores es lo importante. Entonces, por ejemplo, si bien es cierto, compramos de Colombia, lo que hay que hacer es analizar cuánto nos cuesta esa electricidad de Colombia, que el año pasado fue más de 30 centavos por kilovatio hora en promedio. La barcaza con este fuel oil que están trayendo, según ellos, cuesta 14 centavos. Yo creo que al menos cuesta 16 centavos o más el kilovatio hora. Pero quédense con estos números. 30 centavos, 16 centavos. La generación en tierra, la nueva generación que mencionan, muy probablemente sea con diésel. Y la generación actual, térmica, es con diésel. Cuesta más o menos 25 a 35 centavos el kilovatio hora. Sumen esto. Sé que también tienen hidroelectricidad y tal, pero miren estos números. Y resulta que cuando recaudamos a las grandes mineras, por ejemplo, les revendemos a solo 5 centavos el kilovatio hora. Son enormes subsidios. Entonces, si usted ve que compramos a 30 centavos para revender a 5, no hay solución que aguante, porque en el tema eléctrico no hay, digamos, grandes genios que tienen que resolver cosas bastante únicas. Es relativamente sencillo. O sea, pero si necesitan, si tenemos un costo, compramos un costo más elevado, le vendemos o le damos a las mineras, porque es el ejemplo que usted está citando, a un precio tan reducido, generando ya de por sí una pérdida para el Estado.
Liz, esas son las verdades incómodas que nadie quiere decirlas. Y además, la decisión de cambiar este subsidio puede ser mañana, pero no hay decisión política para esto. Entonces habrá que preguntarle, cuando anuncien con bombos y platillos sobre nueva generación, la pregunta que se debe hacer es ¿cuánto nos va a costar? Esa nueva generación. Y la segunda pregunta es ¿por qué revende barato? Porque, digamos, a la tarifa eléctrica del sector residencial, primero el sector residencial ya no aguanta más, ya no se le puede topar, pero además en cierta forma, sí, evidentemente tienen subsidio, pero en cierta forma tienen una compensación, porque los que más consumimos, subsidiamos a los que menos consumen y obviamente nos cobran más caro por la tarifa eléctrica, pero al sector gran minero no, puede consumir lo que quiera. Y usted se preguntará, bueno, pues que a lo mejor no son tan grandes consumidores. Una de las empresas mineras consume el equivalente a 250,000 hogares. Eso es casi una ciudad de 1 millón de habitantes. Casi como Ibarra, digamos. No, 250,000 hogares. Entonces, al final es casi una ciudad de 1 millón de habitantes. Claro. ¿Cuántas ciudades tiene el país que sobrepasan el 1 millón de habitantes? Serán 4, no sé, 3. No creo que pasen de 3, ¿no? ¿Ya? De 1 millón. No creo. Pero entonces estas verdades incómodas son las que no quieren decir. Pero Jorge Luis, una de las cosas que más en esta discusión se establece, se instala desde ciertos medios de comunicación, analistas, es que el Ecuador tiene energía barata y que paga tarifas muy baratas comparadas con América Latina y que por lo tanto ahí se estaría asentando gran parte de la necesidad del Ecuador de modificar esa estructura de precios, de tarifas para poder solventar la situación energética. Pero me parece que eso es absurdo frente a lo que estamos viviendo en Colombia, en Perú, en países como Chile, como Bolivia. Pero no entiendo en qué sentido. Lo que dicen quienes apoyan al gobierno en esta lógica de sostener un cambio en precios y tarifas es que pagamos muy barato, somos muy baratos y que los consumidores somos por eso cómodos, gastamos lo que nos da la gana porque no nos cobran tanto. Por supuesto, pero si dicen eso, ¿por qué miran para otro lado a los que sí necesitan revisarse las tarifas como la gran minería? Ajá. Es que aquí habría que preguntarse, porque aquí hay una cosa insensata y realmente llama la atención. La Cámara de la Minería, con la señora Orozco y Silva, ¿sabe lo que dicen? Niegan que tienen subsidio eléctrico. Dicen que 5 centavos cubre totalmente costos. Entonces, digamos, a mí no me cuadran las matemáticas, porque compramos a 30 centavos a Colombia y dicen que 5 centavos sí cubre costos. La barcaza cuesta 16 y dicen que sí cubre costos 5 centavos. La generación térmica con diésel cuesta 25, 35 centavos para revender a 5 y dicen que sí cubre costos. Perdóneme, yo soy ingeniero, pero esas matemáticas no me las conozco. Me encantaría, porque así también con la deuda externa, con esas matemáticas, a lo mejor debemos menos. Claro. Ahora, ¿por qué no se toma esa decisión que usted dice que solo cuestión de decisión, pero decidieron subir el quitar o disminuir el subsidio de los combustibles, que es mucho más masivo? ¿Por qué no hacen lo mismo con las mineras y les cobran la tarifa real? Habría que preguntarles, pero parece que el lobbying de las grandes mineras es bastante fuerte. Pero es que además, entendamos esto, el sector eléctrico está quebrado, está recontra quebrado. Tanto es así que la mitad del parque termoeléctrico no funciona hasta el día de hoy. Entonces, siendo muy cautos en el análisis, muy, digamos, equilibrados, miren esta situación. Como no tiene dinero, por ejemplo, para la barcaza y para otras inversiones, ¿a quién recurren? Al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas apoya y hace estas inversiones, porque además son emergentes, o la compra a Colombia, o lo que quiera. A Colombia le compramos cerca de 280 millones de dólares el año pasado. Entonces, recurren a Finanzas, ¿estamos de acuerdo? Finanzas, para hacer esto, dice, bueno, ¿a quién quito? Porque alguien tiene que quitar. Entonces le quita a infraestructura, a salud, a educación, y si quieren ya entramos más fino, a diálisis, a jubilaciones, a seguridad, seguridad, etcétera, o a deuda. Pero al final de cuentas, ¿a quién le quita? A alguien. Entonces el país y el sector eléctrico se está empobreciendo. Es lo que pasa también con Petroecuador, por ejemplo, porque los trabajadores de Petroecuador dicen exactamente lo mismo, que le dejan de invertir para fingir una falta de producción petrolera, no invierten en la infraestructura ecuatoriana, le quitan dinero a Petroecuador para poder privilegiar la privatización del sector o el impulso al sector privado. Bueno, ese ya es otro análisis, que ya es técnico-político, digamos, pero el análisis técnico es
1 más 1 es 2, es decir, hay una necesidad, por ejemplo, de Barcaza, no hay dinero en el sector eléctrico. ¿Y por qué no hay dinero en el sector eléctrico? Porque compramos caro para vender barato y nos toca reponer haciendo esfuerzos desde otro lado. Porque, por ejemplo, Colombia no nos vende con digamos... Con descuento. Primero no nos vende con descuento de ninguna manera, pero después no nos vende a plazos, o sea, págueme cuando usted puede. Cash. Ya. Billete sobre billete. Pero, Jorge Luis, perdón que insiste en esto, ¿hasta dónde lo que está pasando? Y lo que pregunta Liceña también es clave en esto, porque la otra corriente que hay es privatizarlo para resolver el problema, que es el relato, la narrativa con lo que se han ido gestando estos procesos. Dañar, perjudicar, abandonar, prácticamente deshuesar al sector eléctrico, petrolero, etcétera, energético en general, para privatizar como la gran solución. ¿Es posible hacerlo? ¿Hasta dónde el gobierno de Noboa, hasta mayo del próximo año, podría entrar en este proceso? Tenemos que tener un equilibrio al menos, ¿sí? Porque si usted no diversifica las posiciones, al final del día tiene un Estado que a veces tiene muy buenos recursos, entonces está bastante sólido, puede hacer inversiones, y a veces no. Entonces, si usted tiene un sector privado que tenga una mayor participación, o sea, por ejemplo, hoy por hoy creo que es 94,6%, o sea, 94% el Estado, 6% el privado. Ese desbalance, esa falta de diversificación hace que estemos más vulnerables. Yo soy partidario de que sea un 60-40, un 70-30 al menos, donde el Estado siga imponiendo tarifas, ahí sí, cuidando que no se vaya al otro extremo, pero también con una participación robusta del sector privado, cosa que evidentemente salgamos de estas crisis rápidamente. Pero déjeme ir un poco más allá. Chile, las grandes mineras en Chile, resulta que les cobran sobrecostos, les cobran más la tarifa eléctrica, porque de ahí sale un subsidio a la ciudadanía. O sea, el Estado le cobra a las mineras chilenas. Sí. En Ecuador es la ciudadanía la que subsidia la electricidad a las grandes mineras. Pero la mayor minera de Chile es estatal. Bueno, pero tiene otras privadas bastante fuertes y muchas más grandes que las que están en el país. Entonces, al final del día, esa falta de coherencia. Fíjese usted una cosa, las grandes mineras en su contrato de inversiones, ellos se comprometieron a hacer inversiones en hidroeléctricas. ¿Sabe por qué no hacen inversiones en hidroeléctricas? Porque no les resulta, financieramente no les resulta, porque el precio del subsidio es tan bajo que no hay retorno de inversión si ellas hacen su propia inversión en generación eléctrica. Y se piensa que ese precio cubre costos, pero al final no cubre nada. ¿Qué es lo que pasa en el país? Y esto es importante. Lamentablemente el Ecuador, desde, no sé desde cuándo, desde hace muchas décadas, en el cálculo de tarifa solo contempla costos de operaciones y mantenimiento. El costo de amortización de inversiones no está calculado dentro de la tarifa. Es decir, una nueva inversión como el Coca-Cola Sinclair se la contabiliza como si fuera una donación. Entonces, por eso piensa la ciudadanía que la hidroelectricidad cuesta 2 centavos o 3 centavos a kilovatio hora, cuando cuesta al menos 6 centavos el kilovatio hora, porque no se contempla esto. Entonces, esas distorsiones se tienen que corregir. Otro punto que usted mencionaba, Liz. Uno hace el análisis de costos de qué alternativas tiene de corto plazo, ¿no es cierto? Entonces, tiene la barcaza, tiene generación en tierra, tiene diferentes cosas. Resulta que Petroecuador, y veo que Radio Pichincha ha hecho una noticia de esto, me alegra por leer esta noticia. Petroecuador le dice al ministro Luque y al señor Calero: oiga, yo soy la alternativa más rápida y más barata, porque si usted levanta producción de gas natural, como ya tiene infraestructura de plataforma, gasoducto, termoeléctrica, limpieza de gas, etcétera, yo puedo hacer que la termoeléctrica, que ya está ahí, que es la Termogas Machala, se abastezca de gas y pueda generar por lo menos 100 megas más a un costo de 8 centavos el kilovatio hora. Guárdese ese número, 8 centavos el kilovatio hora. La termoeléctrica, la barcaza cuesta 16 centavos el kilovatio hora. La generación con diésel de 25 a 35 centavos el kilovatio hora. La importación de Colombia, 30 centavos el kilovatio hora. Usted en una toma de decisiones tiene esas 4 o 5 alternativas. ¿Cuál es la que tiene que priorizar?
La de Petroecuador, pues la más barata, económica, pues. y es nuestra. ¿Sabe qué? La traspapelar. ¿Cómo que la traspapelaron? Todavía no se ha tomado la decisión de, por ejemplo, levantar producción de gas de Campo Amistad, que es una solución de semanas, porque lo que se tiene que hacer, según Petroecuador, y yo estoy absolutamente de acuerdo, es hacer workover y mantenimiento de pozos, es decir, hacer una excitación de pozos, hacer un mantenimiento, etcétera, para que se levante producción y se abastezca Campo Amistad, abastezca la Termogas Machala. Pero ¿sabe qué priorizaron? La barcaza. Pero ¿sabe qué más Esta priorizaron? que llegó así con la visión de futuro, que sabía que le iban a contratar y vino solita por su cuenta. Pero verá, aquí hay un tema interesante, porque como le digo, siempre se puede culpar al gobierno, pero aquí hay responsables y corresponsables. Resulta que el Ecuador, en el Ecuador hay una cámara que se llama la Cámara de la Energía. Si usted analiza el nombre, pensará que es una cámara dedicada a promover desarrollo energético nacional. ¿Pero qué creen? La Cámara de la Energía, liderada por el señor Roberto Aspiazu, que también es el director ejecutivo de la comité empresarial Cámara en su momento, de farmacéuticas, de telefonía, de todo, el señor es un genio. Sí. Ajá. Resulta que promueve y distrae la atención del gobierno y que promueve la importación de gas natural. La Cámara de la Energía. La Cámara de la Energía. cuando tenemos gas natural nosotros en el Campo Amistad. Y no han dicho nada sobre la producción nacional. Pero están aliados a grupos económicos que están viendo la rentabilidad pero entonces de sus háganse negocios. cargo, pues. Por eso, pero entonces el planteamiento es, esto ya está planificado, no es ajeno a una estrategia política económica de beneficiar desde el Estado, gobernar desde los grupos económicos para beneficiarse de sus grupos privados. Bueno, pero háganse cargo. Y además, háganse cargo de la evidencia documental, porque cuidado, la ciudadanía piensa que estoy comentando esto. Hay un informe de Petroecuador, yo se los voy a hacer llegar. Hay unas recomendaciones de Petroecuador que no me las envían a mí, soy un ciudadano común y corriente, se le envían al ministro Luque, al gerente de SELEC, traspapelan esto, distraen la atención del gobierno actual, porque le venden humo diciendo que con esta crisis eléctrica hay que importar gas. Pero uno tiene que tener honestidad intelectual. Yo no puedo dejar de mencionar estas cosas y apuntarles con el dedo a estos señores que son generadores de opinión, pero opinión sesgada hacia intereses, obviamente, de que importemos gas natural. ¿Quién estaba a cargo del Ministerio de Energía en la época en que se traspapeló este informe de Petroecuador que sugería utilizar? Pues es que recién el ministro Luque y ahora el ministro actual, el señor González. Pero es que además el ministerio y el gobierno dijeron, no, pues, o sea, si la solución es importar gas, para la ciudadanía debe decir, bueno, si hay que importar gas para cubrirnos, hay que importar gas. Hicieron reglamentos, regulaciones, beneficios tributarios y todo para los importadores de gas, todo, de la A a la Z, una autopista. Pero, ¿qué creen? El país no tiene infraestructura para importar gas, porque este gas natural no es el GLP, es gas metano. Y la infraestructura para crear digamos, para hacer esta infraestructura para importar los gas, tubos, las tuberías, las mangueras, el almacenamiento, etcétera, toma más de 2 años, pues. Entonces, ¿cómo es que se enfoca todo el aparataje del gobierno y del ministerio a generar toda la clase de soluciones normativas, regulaciones para favorecer a los importadores, sabiendo que es una solución para 2 años, y descuidan el informe de Petroecuador que dice que en semanas puede levantar la producción, que hasta el día de hoy no hay licitación, hasta el día de hoy Campo Amistad está abandonado a su suerte? Entonces son estas verdades incómodas, con responsables, pero también con corresponsables que no han querido hacerse cargo, que obviamente tienen que empezar a dar cuentas pues al Estado. Yo también puedo hablar cualquier cosa, pero tengo que ser responsable de lo que hablo. Usted es analista, pero los otros son funcionarios con responsabilidades, incluso con la Contraloría y con el país. Bueno, pues yo espero que también las entidades de control digan, ok, si usted sabía de una solución de 8 centavos el kilovatio hora, una de 16, una de 32, de 35. ¿Por qué optó por la más cara y no por la más probablemente necesite todas, o sea, digamos, no, cuidado, o sea, no quiero ser insensato y pensar que esta es la única solución. Pero ¿cuál botón tenía que apretar primero? Porque hay botones que uno tiene que apretar, primero después si falta etcétera. Entonces, en este país nos hace falta primero más sensatez, segundo nos hace falta
un plan estratégico de seguridad energética nacional. Este país está secuestrado por los importadores de combustibles. El año pasado importamos cerca de 7,000 millones de dólares en combustibles. Y 3 veces se cayó la licitación de Campo Amistad, 3 veces se cae la licitación de gas de mecheros, que es un ejemplo penoso de lo que pasa en el sector energético nacional. Se cae esa licitación que es gas asociado de los campos petroleros, que tiene propano, butano, esos GLP, metano, que es gas natural. Mientras el país el año pasado importó cerca de 1,000 millones de dólares de GLP. Entonces, ¿cómo es posible que quemando gas importemos gas? Pero usted cuando dice estamos secuestrados por los importadores de combustibles, de energía, lo que sea, ¿quiénes son esos importadores? Para identificar, porque se están beneficiando de alguna manera esos que tienen secuestrado al país en eso. ¿Quiénes son? Bueno, o sea, ahí hay varios actores, unos medios escondidos, pero si quiere un nombre, por ejemplo, según el tema de corrupción de Nielsen Arias, que estuvo en cortes internacionales, salió una empresa que se llama Trafigura, donde confirman coimas, o sea, no es un tema de especulación. Ya está verificado. Señor me dio coimas de la empresa Trafigura. ¿Quién cree que ganó de las 12 licitaciones, por lo menos 8 licitaciones este año? Trafigura. Entonces, ¿cómo es posible que ahora ya estaban medios así como que iban a tomar acciones después de que ganó 8 licitaciones? Nosotros en el Ecuador, penosamente tenemos que seguir importando combustibles por si no hubiera un desabastecimiento. El 80% de los combustibles que consumimos son importados. Penosamente tenemos que seguir en eso, pero tenemos que crear una estrategia para ir disminuyendo esto. Ahora el gobierno dice que alista un plan de ahorro de electricidad para los consumidores y el reemplazo al menos de las luces del alumbrado público por sistemas más eficientes. Así lo dijo hace pocas horas el viceministro de Electricidad. ¿Funciona en estos momentos un plan así de ahorro de energía? Bueno, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado cuando no tengo dinero, empiezo a buscar las monedas que dejé en los ternos y todo esto, hasta ver cómo consigo por lo menos para el taxi, el bus. Eso es lo que está haciendo el gobierno y realmente no queda de otra. O sea, creo que ese es un plan, por ejemplo, interesante, relativamente rápido. No es solo producir más, sino consumir menos y cambiar iluminación antigua por los altamente pero eso se tenía que haber hecho hace 6, 8 meses, no ahora. Bueno, claro, algún rato, mejor que se haga. Pero que se haga, ¿no? Mejor que se haga, pero que no miren para el otro lado, cuando compran caro y no quieren topar la tarifa eléctrica. Y le voy a decir un dato interesante. El presidente Noboa y este gobierno sacaron la ley No Más Apagones. ¿No es cierto? Que es una reforma a la ley eléctrica. Aprobada con mayoría en la asamblea. Por supuesto. Ahí hay un artículo que, perdóname si tal vez soy impreciso, creo que es el artículo 54. Ese artículo 54 corrige esta deficiencia, digamos, de que no se contabiliza al menos en el costo de la tarifa eléctrica la amortización de inversiones. Entonces, en este artículo, reformado y aprobado además, dice, para el cálculo de tarifa eléctrica se tiene que calcular en base a la amortización de inversiones. O sea, que también se incluye en el costo de la amortización de inversiones, que creo que le llaman anualidad de los activos, alguna cosa así, ¿ya? Que es básicamente esto. Hay otro artículo que si no es el 68, 54, podemos cambiarle ahí, dice que hasta el 30 de junio se tiene que emitir el informe de costos de la tarifa eléctrica para que en noviembre se apruebe el nuevo pliego tarifario. ¿Sí? ¿Qué cree? Esto es por ley, digamos, y no hay salvedades de que puede demorar un día, 2 días, etcétera. Hasta ahora no se aprueba. Y la asambleísta Pozo, que yo he leído varias de sus intervenciones y he tenido conocimiento de este documento, le envía al ministro González, oiga, ya pasó 30 de junio, ¿qué fue el informe? Y además, ¿qué fue el informe? Con este artículo de la ley que dice que usted tiene que considerar la amortización de inversiones. ¿Dónde está el informe? Quiero verlo. Está violando la ley. Le confirma que no lo tienen todavía el informe, que no lo aprueban. ¿Sabe lo que están haciendo? Están tratando de cuidarle los intereses a las grandes mineras, porque las grandes mineras
a través también del ministro Luque, que negaron que tienen este subsidio. Resulta que están un poco ahí medio tapando el tema para que nadie se dé cuenta que es que sí tienen subsidios. Entonces, oiga, seamos sensatos, no podemos nosotros darnos el lujo de subsidiar a quien no lo necesita. ¿Sabe quién tiene que tener subsidios? Los más pobres. El subsidio eléctrico de la dignidad, la tarifa eléctrica de la dignidad, paga 4 centavos el kilovatio hora. Las grandes mineras pagan 5, 1 centavo más que la tarifa de la dignidad. ¿A usted le parece justo? Terrible. Ingeniero, usted que está involucrado en este ámbito de la energía, ¿conoce otro caso donde se haya producido una contratación de una barcaza que la hayan enviado con mucho tiempo de anticipación, que se quede parada en determinado punto esperando para llegar con su propio riesgo y que luego que llegue justo a esa barcaza le contratan? Es el caso de Carpowership. ¿Conoce casos parecidos? ¿Es algo habitual en el sistema eléctrico? Bueno, ya están, yo no soy la persona indicada, digamos, para la Fiscalía le está ya notificando Exacto. al ministro para, entendería, iniciar una investigación impulsada por una persona que le ha demandado y además por un colectivo también de personas involucradas en el sistema energético. Bueno, yo, como le digo, en este caso dejo ese espacio para las entidades de control que hagan su análisis. Evidentemente hay cosas que llaman la atención y para entender la magnitud, es un barco enorme con unas capacidades de generación enormes, es prácticamente un edificio dentro de un barco que dudo mucho que tomen la decisión de mandarlo por si acaso, digamos así. Yo no tengo conocimiento de evidencias de que en otro país manden por si acaso un barco, porque es costoso enviarlo, pero dejo eso a las autoridades de control, que sean las que analicen el caso, el tema contractual además, pero sí puedo decir algo técnico al respecto. El ministro dice que cuesta 14 centavos el kilovatio hora, en realidad cuesta más, pero es una generación que cuesta ese precio solo si funciona las 24 horas al día, los 18 meses, ¿sí? Y en época de lluvias probablemente no necesitemos esa generación porque estamos bastante cubiertos. Resulta que de todas formas tenemos que pagar. Se use o no se use, que pagar. Exactamente. Sí, exacto. Entonces, qué gran negocio. Bueno, lamentablemente no nos queda de otra, Orlando. Lamentablemente estamos en una situación muy compleja y por eso hay que ir recomponiendo el sistema eléctrico. Por ejemplo, eliminando estos torpes subsidios que nos sirven, priorizando lo que es más barato, por ejemplo, Termogas Machala con Campo Amistad, que dicho sea de paso, varias veces lo han querido cerrar y utilizar la infraestructura solo para importar. ¿Sí? Lo cual sería absurdo porque tendría el barco con gas importado y en el subsuelo enormes yacimientos con gas nacional. Incluso, solo con esto termino, ¿sabe qué llegaron al absurdo? Como usted sabe, los yacimientos y las estructuras no entienden de límites fronterizos, ¿no es cierto? Es evidente esto, incluso en el tema submarino. Nosotros con Campo Amistad compartimos infraestructuras con los campos peruanos. ¿Sabe lo que proponían alguna vez? Que importemos gas peruano del campo peruano offshore en el mar para traerlo al Ecuador. ¿Sabe qué gas íbamos a importar? El gas que producía gas ecuatoriano. Entonces, el lobbying de este país, los lobistas, la gente como los de la Cámara de la Minería o la Cámara de la Energía, entre otros, háganse cargo, porque sus propuestas y sus teorías y sus posiciones claramente le están haciendo daño al país. Háganse cargo.